recomendaciones vigentes al respecto. La idea pues es basarnos en una guía de manejo y desglosar a partir de aquí pues las recomendaciones puntuales con relación al enfoque del dolor torácico. Esta guía corresponde a la guía de la AJA publicada en noviembre del año anterior, específicamente el 30 de noviembre, menos de 2 meses de ser publicada, 3 meses de ser publicada, en la cual pues, nos reúne las recomendaciones del grupo de expertos con relación a la evaluación del dolor torácico. En el día de hoy, pues dentro del objetivo no estará lo que es el manejo como tal de los síndromes coronarios y de la enfermedad coronaria o los diferentes diagnósticos diferenciales, los cuales se irán abordando en las próximas semanas. La idea es reunir las herramientas de las cuales tenemos disponibles y cómo debemos o cuál es la mejor forma de utilizarlas y aprovechar y sacar al máximo rendimiento. Indudablemente hay algunas herramientas las cuales no disponemos, pero es importante que las conozcamos porque probablemente en los próximos años podamos tener a nuestra disposición y son las que están utilizando actualmente para guiar la revascularización y la utilización de estrategias de manejo en los diferentes escenarios. Siempre que se presente una guía, inicialmente debemos graduar los niveles de evidencia y para esta guía la gran mayoría de las recomendaciones son recomendaciones fuertes, clase 1, sin embargo el nivel de evidencia o los artículos que sustentan la utilización de las mismas pues está basada en estudios de calidad intermedio o baja y en su gran mayoría recomendaciones de expertos. Carecemos pues de recomendaciones de nivel 1A y indudablemente pues faltarán muchos estudios en adelante para lograr validar lo que en adelante comentaremos. Inicialmente pues el dolor torácico es la segunda causa más frecuente de consulta a los servicios de urgencia y encontraremos que hasta un 50% de estos pacientes pueden ser dados o egresados de alta si hacemos un adecuado abordaje inicial sin requerimiento de hospitalizaciones e inclusive pues ahorrando recursos para el sistema de salud. Sin embargo, tenemos que hasta un 2% de los pacientes pueden ser egresados de manera errónea de los sistemas de salud y estos son datos y costos de los Estados Unidos donde las demandas y costos médicos derivados de malos egresos hospitalarios de pacientes con dolor torácico ascienden a los 6 billones de dólares. Tener en cuenta que pacientes con electrocardiograma normal teniendo un evento coronario son dados de alta en alrededor del 6 al 10% de los casos y que esto pudiese evitar si hiciera un adecuado enfoque desde el punto de vista de historia clínica y herramientas diagnósticas adicionales a la troponina o al electrocardiograma. El 50% de estos dolores torácicos pueden corresponder a patología coronaria y, y alrededor del 25-30% van a corresponder a síndrome coronario agudo. La importancia de esta cifra es reconocer que hay causas más allá de la patología isquémica cardíaca como causa de dolor torácico en el servicio de urgencia. Lo inicial es identificar al paciente con dolor torácico y saber que se debe desglosar y tratar de utilizar los diferentes recursos diagnósticos en aras de determinar la probabilidad de que estos síntomas puedan ser explicados por enfermedad isquémica cardíaca, que en definitiva es la que nos interesará determinar la necesidad de una revascularización o intervención coronaria. Lo otro que nos indica esta guía y como cambio con relación a las guías anteriores es que habitualmente utilizamos los conceptos de dolor torácico típico o atípico y debemos decir que los dolor torácico atípicos generalmente se desgasta una gran cantidad de recursos en miras a tratar de estadificar si estamos o no ante enfermedad coronaria. Sin embargo, cuando hablamos de dolor torácico atípico, podemos restar importancia, podemos pasar por alto algunos diagnósticos y es por eso que la guía nos invita a que tratemos de abandonar el concepto de dolor torácico atípico y en detrimento de esto utilicemos la dolor torácico, o sea, de origen cardíaco, probablemente cardíaco o no cardíaco, indudablemente basado en los datos clínicos que nos aporte el paciente. Esto es la guía americana, si alguno utiliza la guía europea, pues podrá seguir utilizando los conceptos de dolor torácico típico, atípico, no cardíaco, y realmente pues esto es una recomendación de expertos, donde la idea pues es tratar de darle una mayor importancia a los dolores torácicos que no podemos identificar de primera mano como de etiología cardíaca. La etiología del dolor torácico es amplia, tenemos causas que potencialmente fatales hasta causas leves que pueden ser egresados inmediatamente o tempranamente servicio de urgencia como costocondritis, dolores musculares, entre otras. Sin embargo, la idea es que podamos, con las herramientas que vamos a revisar, identificar al grupo de pacientes de alto riesgo, pacientes que potencialmente puedan fallecer si no logramos identificar una causa del dolor torácico, como son el embolismo pulmonar agudo, la disección aórtica, los neumotores a tensión, el síndrome coronario, la enfermedad coronaria como tal. En aras de eso, lo primero es tratar de identificar si estamos ante un dolor torácico agudo o estable.
y dentro de los estables podemos encontrar el dolor o los síndromes coronarios crónicos definidos por guía europea o el síndrome o la angina crónica. Y estos son pacientes que generalmente van a tener unos factores precipitantes y unos factores atenuantes para ese dolor torácico, que puede ser de la administración de nitratos hasta el reposo para controlar el dolor. Y los pacientes con dolor torácico agudo, que es lo que más trataremos de discutir, los aspectos diagnósticos, en los cuales pueden ser de inicio súbito o un paciente de grupo anterior, es decir, con un dolor torácico estable, que hace un incremento del dolor torácico o hace una variación en los síntomas. Y esto nos obliga a encasillarlo dentro del diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Por ejemplo, la probabilidad de que esos síntomas de dolor torácico puedan ser explicados por un origen cardíaco pueden pasar por la forma en la que el paciente nos esté transmitiendo el tipo de dolor torácico. Quisiéramos que el paciente llegara a la urgencia y nos dijera que viene con un dolor torácico, retroesternal, opresivo, irradiado, miembro superior izquierdo, hombro, cuello, mandíbula, que pudiéramos decir este es un dolor cardíaco indudablemente. Sin embargo, el espectro de sintomatología o con los cuales el paciente puede acudir a la urgencia van desde el dolor opresivo, la sensación de pesadez, las palpitaciones, la disnea relacionada con el ejercicio del estrés, el dolor retroesternal, hasta una simple disconfort o inclusive los dolores pleuríticos por cambios posicionales. Vemos la gran variedad de síntomas o a través de los cuales el paciente puede consultar, donde estará en la experticia del clínico y la posibilidad que tenga de identificar ese dolor torácico y los síntomas asociados como probablemente derivados de isquemia cardíaca. Es por ello que la evaluación del dolor torácico en urgencia debe basarse en esos pilares: una buena historia clínica, un examen físico, un EKG adecuado, un EKG tomado en los primeros 10 minutos si el paciente encaja dentro del síndrome coronario agudo, la obtención de los biomarcadores y las pruebas complementarias, de las cuales iré revisando una a una a lo largo de esta presentación. Llevamos hasta el momento ya más de 8 diapositivas, todavía no hemos pedido una troponina, y una de las cosas importantes de esta charla es que tratemos de ubicar cuál es el lugar de los biomarcadores cardíacos, y los biomarcadores cardíacos nos permiten determinar la presencia o no de injuria miocárdica. Son específicos de enfermedades relacionadas con de alteraciones a nivel del corazón o a nivel cardíaco, pero no son específicos de una enfermedad. Luego, entonces, una elevación de troponina no la podemos relacionar directamente con un infarto o un síndrome coronario. En este caso, me tomo la licencia de retomar las guías europeas para tratar de ejemplificar mejor los conceptos de síndrome coronario agudo sin elevación del ST en cuanto a su diagnóstico, y vemos que para ingresar en esta guía de manejo debemos partir desde el tipo de dolor, donde un dolor anginoso prolongado más de 20 minutos en reposo con todas las características que previamente les comenté: retroesternal, opresivo, irradiado a hombro, miembro superior izquierdo, mandíbula, dolor que pudiésemos derivar como típico. Pacientes que tienen una angina de inicio reciente, mínimo clase 2 o 3 de la clasificación de la Sociedad Canadiense, o pacientes que tienen una angina crónica y que hacen una elevación, incremento en el tipo, en las características de la angina, mínimo clase 3, o la angina posinfarto de miocardio. Esta es la clasificación de la angina de la Sociedad Canadiense, en la cual pues parte de reposo y va aumentando en relación con la actividad física, y que seguramente revisaremos con las guías de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Otro dato importante es tratar de estadificar la severidad del cuadro o el riesgo asociado al evento coronario, y hay un subgrupo de pacientes que son los pacientes de bajo riesgo, en los cuales vamos a evaluar a través de la guía de síndromes coronarios crónicos, y son la cardiopatía isquémica estable, como previamente se comentaba, y este grupo de pacientes probablemente podremos descargarlos del sistema de la hospitalización de forma temprana, y podemos utilizar recursos no invasivos para tratar de orientar su diagnóstico. Menciono este grupo de pacientes, dado que si logramos identificarlos, probablemente estos pacientes no se beneficiarán de una estrategia invasiva temprana y pudiésemos utilizar la estadificación no invasiva. Para ello se desarrolló esta guía en el 2019, y este es el espectro de síndromes coronarios crónicos, en los cuales van desde pacientes con enfermedad arterial coronaria conocida, pacientes revascularizados, quirúrgicos o no quirúrgicos, pacientes sintomáticos o asintomáticos con un diagnóstico previo de enfermedad coronaria, y prácticamente incluye en su totalidad los pacientes que no encajan dentro de los otros escenarios de síndrome coronario. En este grupo se aplican los conceptos de angina típica, dolor torácico no anginoso, en el cual, para hablar de un síndrome coronario crónico, deberíamos tener las 3 características de angina típica idealmente, es decir, malestar torácico retroesternal con las características que previamente les comenté, generalmente precipitado por el estrés y que alivia con la administración de nitratos o el reposo.
Esta tabla debemos manejarla y es la probabilidad pretest de que ese paciente con síndrome coronario crónico pueda tener una enfermedad arterial coronaria obstructiva. Y en términos generales, el hecho de tener un dolor torácico típico no inmediatamente nos encasilla ante una alta probabilidad, a menos que el paciente tenga más de 70 años, y esta tabla será relevante en cuanto a las estrategias diagnósticas que pudiésemos utilizar durante toda la evaluación del paciente con enfermedad coronaria. Estas son las probabilidades de que ese paciente pueda tener una enfermedad coronaria obstructiva, y a partir de aquí tomaremos decisiones en cuanto a cuál es la estrategia que debo emplear para estratificar a este paciente. El grupo más fácil, indudablemente, es de probabilidad alta, con un paciente mayor de 70 años con una angina típica, donde probablemente iremos a angiografía coronaria. Y el arte estará en este grupo de pacientes, donde probablemente tendremos que utilizar las estrategias no invasivas de estudio de enfermedad coronaria. Posteriormente, esa evaluación inicial debemos tratar, y en la historia clínica debe estar caracterizado el dolor, la duración de los síntomas, la temporalidad de las mismas, las características asociadas al pródromo que pueda estar desencadenando y los factores de riesgo. No es lo mismo un paciente de más o menos de 65 años con o sin factor de riesgo cardiovascular, hipertenso diabético con enfermedad renal crónica, por ejemplo, en el cual entre mayor cantidad de factores de riesgo cardiovascular es probable que tenga una mayor posibilidad de que su dolor sea explicado por enfermedad coronaria isquémica. Las características del dolor deben ser descritas de forma amplia en la historia clínica. Idealmente, el inicio, la duración, la localización y radiación, hombros, miembros superiores, cuello, mandíbula, la severidad del dolor torácico, los factores precipitantes, el estrés o el ejercicio, los factores que lo alivian, en este caso el reposo es lo más relevante, dado que la administración de nitratos puede enmascarar de un espasmo esofágico hasta otros tipos de dolor, no necesariamente es patognomónico de la enfermedad coronaria isquémica, y los síntomas asociados especialmente en las mujeres. En su gran mayoría y por etiología, los dolores torácicos van a ser inespecíficos y vamos a encontrar que por encima de los 65 años es que es donde con mayor probabilidad ese dolor torácico, fuera de los síntomas de los dolores torácicos inespecíficos, pueda ser explicado por aterosclerosis coronaria o enfermedad coronaria. Antes de los 65 años probablemente encontremos otras opciones de diagnóstico, y si el paciente está entre los 18 a los 44 años, la patología coronaria va a quedar rezagada a lugares mucho más lejanos. En las mujeres es relevante o es importante el hecho de que se subdiagnostica con mucha frecuencia la enfermedad coronaria. En el estudio isquemia quedó demostrado que las mujeres hasta pueden ser un poco más sintomáticas que los hombres con relación a algunas manifestaciones de los eventos coronarios. Pero lo que sí está claro es que en ellas se van a caracterizar por un pródromo mucho más florido que se presenta en los hombres, y esto pudiese generar que se reste importancia a la presencia del dolor torácico. Cuadros de ansiedad, cuadros de síncope, disnea, palpitaciones pueden preceder a la manifestación del dolor torácico. Lo que nos invita a la guía en el subgrupo de mujeres específicamente es a que consideremos y no desestimemos de entrada el diagnóstico de evento coronario, de que no desestimemos de entrada la posibilidad de que esa sintomatología pueda ser explicada por enfermedad isquémica cardíaca. Y en el grupo de ancianos, que son aquellos mayores de 75 años, para efecto de esta guía de manejo, nos invita a considerar la posibilidad de que ese dolor torácico pueda ser explicado por un evento coronario agudo, especialmente en pacientes con disnea, con síncope, alteración del estado de conciencia o delirio, y para aquellos que presenten fracturas o caídas inexplicables. En ese grupo de pacientes deberíamos abordarlos en tratar de interrogarlos sobre la posibilidad de que puedan tener dolor torácico. El examen físico es indudablemente una herramienta fundamental, en el cual vemos ahí una lista de más de 10 patologías que pudiesen estar relacionadas o explicando un síndrome, un dolor torácico, y en el cual pudiésemos encontrar desde el síndrome coronario agudo, clínica de falla cardíaca, inclusive choque cardiogénico. En la enfermedad tromboembólica pulmonar podemos encontrar la taquicardia y la disnea. En el paciente con disección óptica, la diferencia de pulso, y así vamos revisando los diferentes orígenes, tanto cardíacos como no cardíacos, en la enfermedad coronaria. Es importante que hagamos esa descripción que van desde los signos vitales, la de registro de fiebre para hablar de la pericarditis o la miocarditis, por ejemplo, o la ocultación pulmonar en el caso del neumotórax o la neumonía, como causas probables de dolor torácico. En el caso del paciente que ingresa con un dolor torácico estable y que probablemente esa causa pudiese ser no cardíaca, deberíamos evaluar la probabilidad que se beneficien de la realización de un electrocardiograma. Pero si bien la guía nos da algunos datos puntuales sobre qué pacientes pudiesen beneficiarse con mayor probabilidad de electrocardiograma,
especialmente aquellos con dolor torácico agudo y que potencialmente pudiese ser explicado por un síndrome coronario. Lo ideal es que todos los pacientes con dolor torácico pudiesen realizar un electro de entrada y evaluar los cambios que pudiesen presentarse en ese electro con miras a encasillarlo o no dentro de un diagnóstico adicional de un síndrome coronario. Si el paciente ingresa con un dolor torácico típico y tenemos una elevación del ST, pues lógicamente será evaluada de acorde a la guía correspondiente. En cuanto a la realización de los electrocardiogramas, hay que tener en cuenta que podemos encontrar variaciones en la onda T, variaciones en el segmento ST, pero podemos encontrar electrocardiogramas que son normales y estos no van a descartar la presencia de enfermedad coronaria. En este caso, en pacientes con electrocardiograma normal, pudiésemos considerar que estemos ante una obstrucción de una arteria coronaria que produzca silencio eléctrico o en la cual el electro puede ser sin mostrar mayores alteraciones, como el compromiso de la circunfleja o la coronaria derecha, donde pudiésemos utilizar las derivaciones adicionales. Sin embargo, vemos que el nivel de evidencia, la recomendación, a diferencia de lo que hasta el momento hemos revisado, no es tan fuerte. Adicionalmente a ello, además, si tenemos un electro normal y ya vemos que entre un 6 y un 10% de los pacientes son egresados del servicio de urgencia con un electro normal, pero que realmente tiene un evento coronario, y es que el electro por sí solo no nos permite descartar la posibilidad de un evento coronario, deberíamos realizar electroseriado para tratar de identificar cambios dinámicos. En este algoritmo, y esta guía es interesante porque nos presenta prácticamente todos los abordajes del dolor torácico en base a algoritmos, nos indica que si tenemos un dolor torácico, utilizar la historia y el examen físico, y si tenemos una elevación del ST, pues la vamos a utilizar la guía apropiada. Si tenemos una elevación difusa del segmento ST con fiebre, roce pericárdico y demás, pudiésemos ser manejados como una pericarditis. Si tenemos cambio en la onda T o depresión del segmento ST, pues nos iremos a la guía de síndrome coronario sin elevación del ST y así iremos abordando al paciente dependiendo de lo que nos pueda manifestar ese electrocardiograma. La radiografía de tórax es un estudio con muchas limitaciones. Si bien históricamente nos los han manifestado como un estudio que debemos realizarlo en todos los pacientes con dolor torácico, la realidad es que si clínicamente tenemos una orientación clara de cuál puede ser la explicación del dolor torácico, donde la radiografía de tórax probablemente tenga su mayor utilidad. Por ejemplo, un paciente con un antecedente de trauma y que estemos pensando en un neumotórax a tensión, es probable que la radiografía nos pueda ayudar a hacer el diagnóstico. Sin embargo, si estamos pensando en un dolor lancinante, retroesternal, irradiado de espalda, estamos pensando en un síndrome torácico agudo, podemos encontrar una radiografía de tórax normal o ensanchamiento mediastinal y ni uno ni el otro nos va a confirmar el diagnóstico, dado que estos pueden sugerirnos, pero en ningún momento será criterio diagnóstico y necesariamente esos pacientes tendrán que ir a un angiotab de tórax. Lo otro es que la radiografía de tórax en ningún momento puede retrasar la revisión de otros estudios que potencialmente puedan aclarar el diagnóstico, como una angiografía coronaria. En cuanto a las troponinas, está claro que las troponinas ultrasensibles son las pruebas o los biomarcadores que debemos utilizar. Y lo ideal es que los médicos estemos en contacto con el laboratorio y sepamos cuál es la casa farmacéutica de nuestras troponinas y podamos saber si funciona el algoritmo de 0,1, 0,3 o si son troponinas convencionales no ultrasensibles. Debemos considerar que se deben repetir entre las 3 o a las 6 horas. Eso lo definiremos de acuerdo a la casa comercial. Por otro lado, el resto de biomarcadores como la CPKMB, la mioglobina, y en este caso no me tendrá a discutirlo porque ya ampliamente sabido por ustedes que no tienen una utilidad en un rendimiento diagnóstico en el paciente con síndrome coronario agudo. Lo ideal es que podamos identificar una variación en la curva de las troponinas y que a partir de aquí podamos demostrar la presencia de injuria miocárdica, que en el escenario adecuado, junto con isquemia miocárdica, nos puede orientar a que estemos ante un síndrome coronario agudo. Las pruebas diagnósticas de enfermedad arterial coronaria buscan responder dos preguntas básicamente: determinar cuál es la anatomía coronaria y el diagnóstico definitivo de si estamos o no ante una enfermedad coronaria, y en pacientes con alta probabilidad de enfermedad coronaria isquemia, la probabilidad de que se pudiesen beneficiar de una revascularización o que realmente esos síntomas de isquemia puedan estar explicados, o de síntomas anginosos puedan estar explicados por obstrucción coronaria. Esta pirámide en la cual nos ejemplifica el enfoque del paciente que pudiese acomodarse a la guía europea en cuanto a los síndromes coronarios crónicos y al síndrome coronario agudo. Tenemos en la base de la pirámide los pacientes asintomáticos, en los cuales pues no se van a beneficiar de test diagnóstico de enfermedad coronaria. Es decir, pacientes que no tengan un contexto isquémico, es probable que no se beneficien de una prueba de esfuerzo convencional, de un ecoestrés o alguna de estas pruebas, buscando la posibilidad de que puedan tener isquemia inducida o que puedan beneficiar de una revascularización. Los pacientes de bajo riesgo podemos utilizar pruebas diagnósticas
con bajo rendimiento diagnóstico como el electrocardiograma de estrés, siempre y cuando tengan un electrocardiograma interpretable. Y ya miraremos ese concepto. Y en este grupo de pacientes de riesgo intermedio es donde probablemente están las mayores dudas. Está claro que los pacientes asintomáticos no se benefician de ningún tipo de estudio. Los de bajo riesgo, probablemente un estudio de bajo rendimiento diagnóstico como un electrocardiograma de estrés, o inclusive pudiésemos conseguir una angiotardia coronaria o score de calcio, pudiesen ser alternativas si tenemos el recurso a la mano. En los pacientes de riesgo intermedio debemos evaluar la posibilidad de que esos pacientes se beneficien de una prueba de estrés, y en ese caso debemos mirar cuál es la prueba de estrés que nos va a resolver la duda si estamos o no ante presencia de isquemia y si debemos pasar a una evaluación invasiva con una angiografía coronaria. Y los pacientes de alto riesgo y con síndrome coronario indudablemente van a angiografía coronaria, y debemos además hacer evaluación funcional para determinar si se benefician o no una revascularización. Es por ello que si el paciente es de bajo riesgo, debemos evaluar los contextos de riesgo de factores de riesgo cardiovascular y de probabilidad de eventos coronarios mayores, y a partir de ahí definir si se benefician o no de una intervención. Y en los pacientes de riesgo intermedio pudiésemos considerar el parámetro de la edad como una guía para saber qué tipo de estudio pudiésemos emplear. Si es menor de 65 años con una baja carga de factores de riesgo cardiovascular, pudiésemos utilizar angiotacte coronarias. Si tiene más de 65 años, con una alta probabilidad de enfermedad coronaria, debemos tratar de utilizar una prueba funcional. Inclusive la angiotardia coronaria con medición de flujo de reserva fraccional puede ser una opción también en estos pacientes. Indudablemente, en cuanto a la utilización de una u otra técnica, se basará en la probabilidad de que estemos o no en presencia de enfermedad coronaria, la edad de los pacientes y las contraindicaciones que pueda tener para una u otro estudio diagnóstico. Estas son las diferentes pruebas que podemos encontrar para estadificar la enfermedad coronaria o la probabilidad de que la isquemia sea inducida de que el dolor torácico pueda ser explicado por obstrucción coronaria. Vamos desde el ecoestrés, el PEC, el SPEC y la resonancia, y el eco transtorácico. Ten en cuenta que el eco transtorácico y las pruebas y cualquier prueba de estas que utilicemos deben ser basadas en el rendimiento. Tienen un rendimiento diagnóstico muy similar y una sensibilidad y una especificidad similar, salvo por el electrocardiograma de estrés, y que la decisión de utilizar uno u otro debe estar basada además en la confianza que podamos tener en la persona que realiza la prueba diagnóstica, y que realmente nos pueda definir si ese paciente tiene una alta probabilidad o no de que su angina sea explicada por enfermedad coronaria. Si genera dudas, pudiésemos considerar, y eso es recomendación de expertos, ir directamente a la angiografía coronaria. Estas son las diferentes contraindicaciones que pudiésemos encontrar para cada uno de los estudios, y a modo general, si vamos a utilizar el electrocardiograma de estrés, lo primero que nos debemos revisar es el electrovasal del paciente. Si tienen un electrointerpretable, un electro no interpretable es un electro que pueda tener un bloqueo de rama izquierda preexistente, cualquier variación en el segmento ST, un patrón de preexcitación de Wolff-Parkinson-White, pacientes con marcapasos, pacientes que tengan o que estén utilizando digoxina, son pacientes que tienen un electro no interpretable, y luego entonces una prueba de estrés de electrocardiograma de estrés probablemente no va a tener un rendimiento. Lo otro es que indudablemente el paciente debe tener una capacidad funcional adecuada para realizar el ejercicio. Lo mismo pasa con cualquiera de estas pruebas que utilicemos con estrés inducida por ejercicio, y en caso de que no podamos, debemos utilizar el ecoestrés inducido de forma farmacológica. Los estudios con resonancia, pues la limitante va a ser la utilización de que tengan unos dispositivos compatibles con resonancia, pacientes con claustrofobia o pacientes que tengan contraindicaciones para la utilización de medio de contrastado. Lo mismo pasa con la angiotardia coronarias. Y en el ecoestrés debemos considerar que uno, si bien para utilizar la isquemia inducida por ejercicio, pues que el paciente sea funcional, lo otro que hay que considerar es la capacidad pulmonar que tiene previamente el paciente, en este caso si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tiene fibrosis pulmonar. Y una condición que no está que se menciona someramente en la guía, pero que en nuestro medio deberíamos considerarla, es la confianza que tenemos en las personas que realizan este tipo de estudios. Eso va a determinar si vamos a confiar en sus resultados. Entonces, si estamos ante un dolor torácico agudo, en caso de que debemos evaluar la historia del examen físico, el electrocardiograma, y evaluar si tenemos o no potenciales causas cardíacas, y en ese caso considerar si estamos o no ante una variación del segmento ST, y en ese caso nos vamos a la guía de elevación del segmento ST, y en caso contrario debemos abordar cualquiera de las guías dependiendo de cuál sea nuestra mayor aproximación diagnóstica, si es un síndrome coronario agudo, si es un síndrome torácico agudo, un embolismo pulmonar, una miocarditis aguda o una enfermedad valvular cardíaca. Cualquier respuesta negativa nos guiará a considerar alternativas diagnósticas.
Cuando miramos el paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y en este caso no vamos a discutir las intervenciones, el ASA, el clopidogrel, la estatina, porque eso debemos discutir en otros escenarios. La idea es mirar qué vamos a hacer con ese paciente que encaja dentro del dolor torácico típico o dentro del grupo del síndrome coronario sin elevación del ST. Y en ese caso, las recomendaciones fundamentalmente van a estratificar el riesgo, estamos ante un riesgo bajo, intermedio, alto, y en este caso debemos considerar que no todos los pacientes se van a necesitar una intervención coronaria y una revascularización, sino los pacientes de riesgo bajo probablemente los podremos estudiar de manera ambulatoria, los de riesgo intermedio podemos evaluarlos de manera funcional y los de riesgo alto, inclusive aunque vayan en geografía, podemos evaluar el flujo de reserva fraccionada y determinar si esas lesiones tienen una importancia hemodinámica o no y se benefician de revascularizarlas o no. La troponina ultrasensible indudablemente es marcador de injuria miocárdica y estas las debemos evaluar en intervalos de 1 a 3 horas dependiendo de la caja comercial. Y si son troponinas convencionales, nos vamos a intervalos de entre 3 a 6 horas. Entonces, lo primero es identificar en nuestro sistema o en nuestra urgencia qué tipo de troponinas tenemos. Afortunadamente, en nuestra institución contamos con troponinas ultrasensibles. Y verificar estudios previos de enfermedad coronaria. Tenemos un vacío en la construcción de las historias clínicas. Cuando el paciente ingresa 3 veces a una institución, se hacen 3 ecocardiogramas. No se revisa si el paciente tiene un estudio previo. Y para evaluación del dolor torácico, los estudios previos son fundamentales. El saber que el paciente tiene una angiografía coronaria en el último año o en los últimos 2 años será relevante al momento de tomar decisiones. Adicionalmente, si tiene una prueba de esfuerzo, también va a determinar las decisiones que podemos tomar. Y es que si tiene unos estudios negativos, una angiografía coronaria negativa, esta va a tener la probabilidad de que no haya ningún cambio en esa angiografía, a menos que haya un error en la realización del estudio de por lo menos 2 años. Y para las pruebas no invasivas, de por lo menos 1 año. Entonces, los pacientes con dolor torácico agudo, debemos considerar la historia, la evaluación física, el electrocardiograma. Si hay una causa no cardíaca, pues nos vamos a evaluar de acuerdo a las características o las guías adecuadas. Y en el caso de síndrome coronario agudo, vamos a evaluar el riesgo bajo, podemos descargarlos a casa y estudiar de manera ambulatoria. Y riesgo intermedio, pudiésemos considerar los estudios no invasivos. Y en riesgo alto, indudablemente vamos a angiografía coronaria. Esto es algo que debemos discutir dentro del equipo de trabajo y es qué escala vamos a utilizar para estratificar el riesgo de síndrome coronario. Las escalas que podemos utilizar es HARD-SCORE, el TIMI, GRACE o cualquiera o las recomendadas por la guía europea en el 2020. Podemos utilizar cualquiera de estas, van a utilizar basadas en troponinas, signos en la historia clínica, en los factores de riesgo cardiovascular. En términos generales, el score es una buena estrategia, dado que incluye historia clínica, incluye el electrocardiograma, le da los factores de riesgo y el valor de las troponinas. Pudiese ser una estrategia adecuada para estratificar el riesgo, sin embargo, cualquiera que podamos utilizar, y en este caso la guía no se decanta por ninguna, nos puede permitir evaluar, diferenciar al paciente en riesgo bajo, intermedio y alto. Y esto es importante porque nos determina la probabilidad de que ese paciente pueda tener un evento cardiovascular mayor a 1 año o a 30 días. Y de acuerdo a eso, si la probabilidad es bajo riesgo, no quiere decir que la probabilidad de un mes o de una muerte de origen cardiovascular es inferior al 1% y probablemente podemos manejarlo de manera ambulatoria. Esto es lo que les comentaba con relación a los estudios previos que pueda aportar el paciente. Y si tenemos un estudio anatómico, una angiografía coronaria o un angioTAC de coronaria, la probabilidad de que eso varíe es alrededor de 2 años. Y para las pruebas de estrés es de alrededor de 1 año. Y a partir de aquí nos va a dar unas recomendaciones en la guía. Los pacientes de bajo riesgo, pacientes que van a tener una probabilidad de presentar eventos cardiovasculares mayores a 1 año inferior al 1%, son pacientes que pudiésemos darlos de alta desde el servicio de urgencia o desde la sala de hospitalización y pudiésemos estudiarlos de acuerdo al algoritmo de síndromes coronarios crónicos con previo realización de un ecocardiograma para determinar cuál es la prueba de estadificación más adecuada. En este caso, para la estadificación podemos utilizar las troponinas o una estadificación basada en las troponinas, en las cuales, a modo de resumen, tenemos pacientes que van a tener troponinas negativas al ingreso y a la hora, a las 2 o a las 3 horas, dependiendo de la casa farmacéutica que utilicemos. Y en el caso de las estrategias diagnósticas o de la estadificación, cualquiera de estas, porque nos da un puntaje bajo o clasificado como bajo riesgo, por ejemplo, para dejar el score es de menos de 3 puntos. Pero esto debe estar acompañado de ausencia de variación en las troponinas y además ausencia de variación en el electrocardiograma. Eso define, y recordemos lo que les presenté en la guía europea, síndrome coronario agudo sin elevación del ST de riesgo bajo. En cuanto al ecocardiograma, su utilidad está clara en la evaluación de la función ventricular y la función valvular, descartar enfermedad valvular aguda.
evaluarlas tratando de la motilidad y diagnósticos diferenciales como derrame pericárdico o inclusive nos puede sugerir cambios en relación con enfermedad aórtica aguda. El ecocardiograma deberíamos utilizarlo idealmente en pacientes de riesgo intermedio o riesgo alto. En los pacientes de riesgo bajo, como los vamos a descargar rápidamente del servicio de urgencia, este estudio pudiésemos considerarlo de manera ambulatoria. Los estudios de estratificación del síndrome coronario de riesgo intermedio los vamos a clasificar en si el paciente tiene o no enfermedad coronaria conocida. En caso de que el paciente no tenga enfermedad coronaria conocida, pudiésemos, y en caso de que no pueda ingresar dentro o no podemos identificar, por ejemplo, la elevación de los biomarcadores para hablar de injuria miocárdica, pudiésemos utilizar el angioTAC de coronarias para tratar de identificar la presencia o no de enfermedad arterial coronaria. Y pudiésemos considerar si si el paciente tiene pruebas de estrés en el último año y estas pruebas no fueron concluyentes o demostraron isquemia moderada severa, pudiésemos pasar a ese paciente directamente a una angiografía coronaria. Y es claro porque en la medida en que hagamos una nueva prueba diagnóstica, probablemente si sale negativa no va a resolver la prueba, no nos va a descartar la posibilidad de que su sintomatología sea explicada por isquemia. Y en ese caso igual tendremos que ir a una angiografía coronaria. Si el paciente tiene síntomas leves, es probable que podamos recurrir a un estudio no invasivo. Y dentro de esos estudios no invasivos pudiésemos utilizar desde el electrocardiograma con estrés, teniendo en cuenta que deberíamos reservarlo para pacientes de muy bajo riesgo, pacientes sin factores de riesgo cardiovascular, pacientes que ya están sin angina idealmente, pacientes donde nuestro deseo es o no pensamos que su sintomatología pueda estar explicada por enfermedad coronaria. En caso contrario, deberíamos utilizar una estratificación con imagen, idealmente, que puede ser el ecoestrés, el PEC o la resonancia. Si el paciente tiene disfunción ventricular, debemos decir que la resonancia cardíaca con estrés debería ser el estudio, porque es el único que no ha sido desestimado por los trabajos grandes, la serie Stiche, con relación a la probabilidad de guiar la revascularización en este grupo de pacientes. Y en caso de pacientes que hayamos documentado enfermedad coronaria suboclusiva o pacientes con enfermedad coronaria o obstrucción coronaria de un 40 o 90%, debemos tratar de hacer una evaluación funcional. De esta manera, tratar de evaluar si esos pacientes se van a beneficiar de una revascularización. El algoritmo diagnóstico es bastante extenso y complejo, pero básicamente la idea es que tengamos en cuenta si el paciente tiene estudios previos y si el paciente tiene estudios previos, estas son pruebas funcionales de menos de un año, vayamos a angioTAC de coronaria. Si es angioTAC de coronaria, idealmente deberíamos tratar de hacer pruebas funcionales, flujo de reserva fraccional, y a partir de ahí definir si el paciente se beneficia o no de una angiografía coronaria y una revascularización. En caso, pues, si logramos documentar una obstrucción coronaria significativa por encima del 50%, pudiésemos hacer evaluación funcional, o si los síntomas son recurrentes, frecuentes, incapacitantes, pudiésemos ir directamente a angiografía coronaria. En caso de que el paciente no tenga estudios previos, podemos hacer una evaluación funcional o podemos ir a angioTAC de coronaria. En la institución desafortunadamente tenemos pues porque tendríamos que evaluar los protocolos, cómo se realizan este tipo de estudios. Es probable que no tengamos esa posibilidad, entonces muy probablemente nos vamos a decantar más por las pruebas de estratificación con imagen o con inducción de isquemia, y a partir de ahí definir si el paciente debe ir o no a una angiografía coronaria. Entonces, lo otro que debemos considerar es que estos pacientes de riesgo intermedio debemos optimizar su tratamiento médico. Debemos tratar de controlar los síntomas mediante intervenciones farmacológicas, y en caso de que el paciente tenga empeoramiento o aumento de la frecuencia de la sintomatología, pudiésemos considerar la estratificación invasiva con angiografía coronaria. Siempre, o lo ideal es que no se haga únicamente una evaluación anatómica, sino que se va a hacer una evaluación funcional adicional para tratar de definir si esa lesión tiene una repercusión hemodinámica o no, y que se va a beneficiar o no de una revascularización. Y eso es lo que se resume en la guía, en el algoritmo para este grupo de pacientes, donde si ya se ha documentado una enfermedad coronaria en los estudios previos, en los últimos 2 o en el último año, pudiésemos considerar la realización de una prueba funcional, sea con imagen, que probablemente lo que vamos a hacer y es lo que vamos a adaptar este algoritmo a nuestra institución, y a partir de aquí definir la necesidad o no de angiografía coronaria. Es decir, para el grupo de riesgo intermedio no van a ir directamente a angiografía coronaria. Debemos hacernos la pregunta para evaluar anatomía coronaria,
y evaluar la funcionalidad o la posibilidad de que los síntomas del paciente puedan ser explicados por isquemia miocárdica, y a partir de aquí considerar la necesidad de la angiografía coronaria. En los pacientes de riesgo alto, pues es poco que discutir. Realmente estos pacientes van directamente a angiografía coronaria y sería ese grupo de pacientes que tenemos acá. Son pacientes que tienen cambios dinámicos en el electrocardiograma o que tienen elevación del ST, pacientes que tienen injuria miocárdica demostrada por un delta de troponinas o por ascenso de troponina, disfunción ventricular izquierda de reciente inicio, es decir, falla cardíaca aguda posinfarto, pacientes en los cuales le hicimos una prueba de estrés y la isquemia fue moderada a severa o tienen sintomatología recurrente, pudiésemos ir directamente en angiografía coronaria, y pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica o que son definidos como alto riesgo en las escalas de manejo. Lo otro es que hay un grupo de pacientes en los cuales ni la angiografía coronaria ni la angiotat de coronaria nos va a permitir determinar el diagnóstico. Y en este grupo de pacientes pudiésemos considerar pruebas adicionales como la resonancia cardíaca para tratar de establecer diagnósticos diferenciales adicionales como la miocarditis o la miopericarditis. En los pacientes que tienen, y esto va de la mano con el hecho de que estamos aumentando el número de pacientes revascularizados coronarios en nuestra ciudad, en la medida en que van creciendo los programas de cirugía cardiovascular, debemos considerar que este grupo de pacientes no necesariamente deben ir directamente a angiografía coronaria. En este grupo de pacientes pudiésemos considerar, si el paciente no claramente clasifica como un síndrome coronario agudo, pudiésemos hacer un angiotat de coronarias y a partir de aquí evaluar la integridad de los puentes miocárdicos y definir la necesidad de una angiografía coronaria. Si el angiotat de coronarias o los estudios que utilicemos para determinar la probabilidad de que su sintomatología sea aplicada por isquemia o obstrucción de los puentes, pues necesariamente tendremos que ir a la angiografía coronaria. Pero estos pacientes pudiésemos evaluarlos o por angiotat de coronarias o por pruebas de evaluación de estrés antes de ir a la angiografía coronaria. En los pacientes que tienen un antecedente de revascularización miocárdica y que sabemos que ingresan dentro del contexto de síndromes coronarios crónicos, ese grupo de pacientes debemos, de aquí nos salimos del síndrome coronario agudo, este grupo de pacientes debemos evaluarlos si presentan síntomas anginosos a través de pruebas no invasivas, para determinar si la isquemia es moderada, severa, y a partir de aquí guiar la necesidad de una angiografía coronaria e idealmente tratar de utilizar pruebas funcionales. En la patología cardíaca no isquémica es variada y en este caso el ecocardiograma nos permitirá evaluar esos diferentes diagnósticos que observamos en la diapositiva: derrame pericárdico, disfunción ventricular derecha, hipertensión pulmonar en el caso del embolismo pulmonar agudo, alteraciones a nivel de la válvula aórtica o de la raíz aórtica en el caso de disección aórtica, las complicaciones mecánicas del evento coronario o la presencia de masas, trombos o demás a nivel cardíaco, y la presencia de endocarditis como causas no isquémicas del dolor torácico. En cuanto al síndrome aórtico agudo, necesariamente la radiografía de tórax tiene los limitantes que previamente les comenté, y este grupo de pacientes debe ir idealmente a un angiotac, o pudiésemos considerar, en el caso de que haya de que esté la disponibilidad, la resonancia cardíaca o la resonancia torácica. Y en la enfermedad tromboembólica pulmonar, aquí pasaremos directamente al angiotac pulmonar para tratar de identificar la presencia o no de trombos y de esta manera orientar el diagnóstico. Y esto es fundamental porque sabemos que lo que va a impactar en estos pacientes será el inicio de la anticoagulación. En el grupo de las miocarditis, y aquí estarían también pacientes que probablemente han ingresado por los síndromes coronarios y no logramos identificar la obstrucción de las coronarias. Estamos hablando del grupo que se denomina MINOCA. Pudiésemos utilizar como recurso diagnóstico la resonancia cardíaca. Y otros estudios que pudiésemos utilizar es el ecotract torácico, en el cual nos permitirá evaluar las condiciones que previamente les comenté: trastorno en la motilidad, las válvulas, la derrame pericárdico, o si hay alteraciones o patrones restrictivos que pudiesen orientar a la patología pericarditis, miopericarditis, entre otras. El TAC cardíaco contrastado también pudiese dar algunos aportes con relación a la posibilidad de hacer un diagnóstico de las miocarditis. Y en cuanto a la enfermedad valvular cardíaca, la clínica y el ecotract esofágico serán los recursos diagnósticos que debemos utilizar idealmente para enfocar este grupo de pacientes que pueden acudir con dolor torácico agudo, como por ejemplo, o el ecotract torácico, bueno, la estenosis aórtica, la insuficiencia valvular mitral,
que son de las que más nos interesa de alguna manera definir la necesidad o no de intervención quirúrgica. Hay otras causas de dolor torácico que no son explicadas por enfermedad o que no son severas, y hasta el momento debemos tratar de descartar las causas graves de enfermedad de dolor torácico: el traumatismo pulmonar, el síndrome aórtico agudo, las valvulopatías y el síndrome coronario agudo. Tenemos un grupo adicional que pueden ser explicadas causas gastrointestinales, causas ya desde el punto de vista de trastorno de ansiedad, donde la guía básicamente nos invita a considerar evaluaciones complementarias por otras especialidades y estudios complementarios para tratar de identificar la causa de esta situación. En los síndromes coronarios crónicos, esta tabla que ya se las había mostrado previamente y se las traigo nuevamente porque ya vamos ya saliendo de la parte de los síndromes coronarios agudos, donde estratificamos el riesgo y donde utilizamos los diferentes recursos diagnósticos, donde hubo algún espacio para las estrategias no invasivas. En este caso, para el síndrome coronarios crónicos, vamos a utilizar va a ganar mayor importancia las pruebas de evaluación con estrés, las cuales nos van a poder orientar si esos síntomas del paciente o la isquemia del paciente o los síntomas anginosos del paciente pueden ser o no explicados por isquemia. Si es una isquemia leve, podemos utilizar terapia farmacológica o el score de calcio para tratar de evaluar el riesgo y tratar de identificar si el paciente se beneficia de una revascularización. Los pacientes con moderado a severa isquemia debemos optimizar la terapia médica, y si eso no es suficiente, ahí nos vamos a angiografía coronaria. Y en los pacientes que tienen ya una enfermedad coronaria conocida, debemos, de acuerdo al grado de obstrucción, siempre, y es algo que recalca esta guía, es la utilización de la terapia médica y de la optimización de la terapia farmacológica y la evaluación de las estrategias funcionales antes de irnos a una angiografía coronaria, y donde además de realizar la angiografía coronaria debemos considerar además las pruebas funcionales para determinar si la isquemia del paciente va a beneficiar a una revascularización, o si solamente con la terapia farmacológica será suficiente para aliviar la angina. En el caso de la enfermedad coronaria no obstructiva o de aquellos pacientes en los cuales no se logra identificar una obstrucción de las coronarias, aquí podemos utilizar los estudios no invasivos por imagen como estrategias diagnósticas, y uno que gana mucho interés en este estudio pues son la resonancia y el PET scan. Sin embargo, pues en nuestro medio pues tenemos la limitante probablemente de no tenerlos a la mano en la mayoría de los escenarios. Es por ello que no me detengo mucho en ello, y que lo ideal es que ojalá en algún momento podamos utilizar estas estrategias, porque sobre todo la resonancia magnética probablemente va a ganar un poco más de terreno en la guía de revascularización y en la guía de manejo de los síndromes coronarios sin demostrar obstrucción coronaria, dado que las estrategias previamente comentadas, el PET-scan, el ecoestrés, el electroestrés, demostraron ser un recurso limitado para guiar estas estrategias. Y a modo de resumen, lo que nos invita a la guía es a hacer una evaluación completa del dolor torácico desde que llega al servicio de urgencia, tratar de identificar todas las características del dolor torácico, porque es probable que solamente con ese diagnóstico podamos encasillar al paciente en un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, o un síndrome coronario crónico, o una disección aórtica. Valorar la utilidad de las troponinas de alta sensibilidad en la determinación de la injuria miocárdica, el tratamiento en este caso, pues el manejo intrahospitalario o la posibilidad que podamos descargar rápidamente a esos pacientes a la casa, la correcta utilización de las diferentes técnicas diagnósticas, y en cuanto al manejo, lo otro que debemos identificar es la utilización de los algoritmos de diagnóstico. Idealmente, cada institución en nuestro medio nos toca sentarnos, definir cuáles son las estrategias diagnósticas de esto que nos ha mostrado la guía que nosotros realmente tenemos. Nosotros tenemos el ecoestrés, tenemos el electroestrés, tenemos la resonancia, el ecocardiograma como herramientas diagnósticas. Adicionalmente hay grupos o subgrupos de alto riesgo o pacientes que probablemente pasaremos por alto y que la guía nos hace un llamado de atención, como las mujeres o los ancianos, en los cuales debemos ser acuciosos en la evaluación del dolor torácico. Y lo otro, pues ya son las causas no cardíacas de dolor torácico, en los cuales encontramos un subgrupo de pacientes de muy bajo riesgo que probablemente podremos descargar rápidamente en casa, y inclusive dentro de esos pacientes que son los de la miocarditis, miopericarditis y NOCA, en los cuales se van a beneficiar de una evaluación estructural de la enfermedad coronaria.